les había comentado, en este video vamos a ver los principios de la programación, los primeros pasos como para ir entendiendo de qué se trata un algoritmo. Yo les voy a compartir la pantalla con una presentación y se las voy a ir explicando. No se preocupen si el principio les cuesta, como les decía en la presentación. Puede ser que al principio cueste un poquito ponerse al tanto de adoptar el pensamiento algorítmico, digamos, pero van a ver que con el tiempo les va a ir quedando, no es algo tan complicado. Además es interesante y útil no solo para programar, como les decía, sino para varios aspectos de la informática, adoptar este pensamiento lógico. Bueno, acá tenemos la presentación, la vamos a pasar como presentación, así la vamos viendo de una. Bien. Bueno, este es el título de la materia, tercera herramienta de programación. Acá empieza lo importante. ¿Qué es un algoritmo? Decimos como definición, para dar una definición concreta y tenerla ahí a mano, no hace falta aprendérsela de memoria, es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos, secuenciales, que no dejen ninguna duda el que deba hacer dicha actividad. En este caso, el quién se refiere generalmente a un procesador, pero la definición de algoritmo es más amplia, por eso habla de quién debe hacer la actividad. Dado de un estado inicial y una entrada, siguiendo esos pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. O sea, básicamente un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas, bien, con reglas bien definidas y finitas, es decir, que tiene un fin, que dado un estado inicial, o sea, un punto de partida y un ingreso de datos, siguiendo esos pasos se llega a un estado final o un resultado. El resultado obviamente que deseamos que al que se lleve. Vamos a ver un ejemplo, cómo se representa un algoritmo y lo que serían instrucciones para empezar bien el día. Bueno, por ejemplo, acá esto que ven acá, no tienen mal la pantalla, no se preocupen, ahora van a entender de qué se trata. Es un conjunto de instrucciones para entender bien el día, para empezar bien el día. Seguramente no lo entienden, la verdad que yo tampoco. ¿Por qué? Porque está en noruego y no entiendo ese idioma, no puedo interpretarlo. ¿A qué vamos con esto? Que parece una broma más que una explicación, pero es importante entender este concepto. Acá créanme que hay un conjunto de instrucciones para arrancar el día. Sin embargo, está en un idioma que yo no entiendo. ¿Sí? Entonces, al no entenderlo, para mí no existe, no sirve, no existe. No lo puedo interpretar. ¿Qué pasa con un lenguaje de una computadora? El lenguaje de una computadora es exactamente igual. Le tengo que hablar en el idioma en que la computadora, digamos, habla. O sea, utilizando el lenguaje que corresponda. Hay distintos lenguajes, pero tengo que usar, seguir las reglas del lenguaje que esté utilizando. Es decir, así como yo no puedo entender esto, un procesador no puede entender, o un intérprete de un lenguaje no puede entender si yo le digo algo que no esté dentro del lenguaje, dentro de las reglas del lenguaje. Obviamente las reglas del lenguaje de un procesador son mucho más estrictas. No es que sea más difícil, porque obviamente tiene muchísimo menos palabras que un lenguaje normal, pero con reglas estrictas. O sea, puede ser que en un lenguaje de programación, si yo a lo mejor en algún lugar no le pongo dos puntos, no le pongo una llave, no le pongo paréntesis, le escribo una letra de más, una letra de menos, el lenguaje no lo va a entender. Distinto es incluso en el lenguaje hablado nuestro. Nosotros nos podemos comer una S tranquilamente y el que nos está escuchando nos va a entender igual. Pero en el caso de un intérprete de un lenguaje de computadora, de programación,
no lo va a entender si no está exactamente adecuado a las reglas del lenguaje. Entonces, cualquier instrucción que no esté exactamente como debe estar, no lo, va a causar un error, no va a interpretar el lenguaje lo que le quiero decir. Va a ser como si le hablara en otro idioma. Entonces, obviamente, la opción del noruego para nuestro caso no sirve. Salvo que ustedes justo haya algún noruego y entienda lo que dice acá. Si no, no sirve. Acá hay otro conjunto, ya en español. Entonces, parece más interpretable. Me levanto a las 8, me cambio y me voy a trabajar. Antes de eso me tomo un café y si estoy apurado me tomo un taxi. Esto ya es un lenguaje que se puede interpretar. Sin embargo, no es un algoritmo, porque quedan dudas en la secuencialidad y sobre cómo actuar ante distintas posibilidades que las planteadas. Por ejemplo, me levanto a las 8, me cambio, me voy a trabajar, ahí está claro. Antes de eso me tomo un café. Si yo estoy siguiendo las instrucciones, paso por paso, una a una, como es en el caso de un algoritmo, me levanté a las 8, me cambio, me voy a trabajar, y después me dice que antes de eso yo me tendría que haber tomado un café. El tema es que cuando yo me entero que me tengo que tomar un café, ya estoy en el trabajo, con lo cual es complicado. Es más, o por lo menos salí para el trabajo. Y dice que si estoy apurado me tomo un taxi. Y si no estoy apurado, ¿qué hago? Entonces, a lo mejor no hago nada. Si no estoy apurado, voy caminando o voy, no lo sé. No sé qué es lo que tengo que hacer en el caso de no estar apurado, porque acá me dice solamente lo que hacer si estoy apurado. Y por eso es que quedan dudas, tanto en la secuencialidad como en, en la actuación respecto de distintas posibilidades que se puedan plantear, que puedan ir apareciendo. Por eso ninguna de estas dos opciones, ni la del noruego obviamente, ni esta, es un algoritmo. En este caso lo tenemos un poquito más claro y esto sí es un algoritmo. Me levanto, miro el reloj, mientras sean menos de las 9 hago gimnasia y vuelvo a mirar el reloj para ver si ya son las 9, porque la forma de enterarme que sean las 9 es mirar recursivamente el reloj para ver si se hacen las 9. Entonces, sigo haciendo gimnasia hasta que sean las 9. Ahí me cambio, miro la cafetera, si no hay café, preparo café, tomo un café, salgo de mi casa, miro el reloj, si estoy apurado tomo un taxi, si no, un colectivo, bajo del transporte y entro al trabajo. Acá fíjense, primero que hay una secuencialidad lógica, si en ningún caso me dice, no, pero antes de hacer algo tendrías que haber hecho otras cosas. No, acá son todos los pasos secuenciales. Acá dice, si no hay café, preparo café. Y después dice que tome un café. O sea, acá sí aplica el caso de que si esto no se cumple, es decir, acá la pregunta es si no hay café. O sea que si sí hay café, no hago nada. Me tomo un café después. ¿Sí? Y si no hay café, lo preparo y después me lo tomo. Salgo de mi casa, miro el reloj, ahí compruebo si estoy apurado, tomo un taxi. Si no, tomo un colectivo. O sea, me está diciendo lo que hacer en dada una situación o dada la otra. Bajo del transporte y entro al trabajo. Por supuesto, faltan más instrucciones. Tendría que ver cuándo llego al trabajo, una serie de cosas que sería mucho más largo. Como ven, esto es un poco lo que les decía en la presentación. Un proceso que a lo mejor hacemos todos los días automáticamente porque lo tenemos naturalizado, si lo tenemos que traducir en instrucciones, van a ver que son un montón y con un montón de cosas a tener en cuenta. Cuando uno desarrolla un programa, sí tiene que escribirlas y no se puede comer ninguna. Acá muchas las damos por obvias, ¿no? Por supuesto que me bajo del transporte cuando llegué al lugar o a la parada que corresponde bajar. Pero el lenguaje de programación no va a saber cuál es la parada. Entonces, si lo quisiera escribir detalladamente que esto funcione, si fuera un programa real, tendría que ponerle también en qué momento y cómo detectar que yo estoy en la parada a la que tengo que bajar. Entonces, veamos esto, tener en cuenta los puntos para ver cuándo terminan las instrucciones.
se entiende, bueno, en este algoritmo se entiende el lenguaje y la secuencia de pasos no deja lugar a dudas. Lo que le decía, no me hace volver para atrás, no me abre interrogantes sin decirme qué es lo que tengo que hacer en el caso que no se cumpla, que se dé lo contrario. Está bastante más clarito. O sea que este sí lo puedo considerar un algoritmo. Porque le decía de tener en cuenta los puntos. Fíjense que me levanto, punto, miro el reloj, punto. O sea que ahí termina una instrucción. Mientras sea menos de las 9, hago gimnasia, vuelvo a mirar el reloj. El punto quiere decir que es todo esto completo, digamos, la instrucción, ¿no? Mientras sea menos de las 9, hago gimnasia y vuelvo a mirar el reloj. En algún momento van a ser las 9, ¿sí? Esto es un poquito lo de los ciclos que yo les hablaba antes, que a veces son típicos de los programas que se cuelgan. Si yo no le pongo mientras sean menos de las 9, hacer gimnasia, volver a mirar el reloj, no le pongo eso, o si no vuelvo a mirar el reloj, por ejemplo, si yo le pongo mientras sean menos de las 9, hago gimnasia. La única vez que miro el reloj es antes, digamos, en la instrucción anterior. O sea, yo miro el reloj y son las 8:30, supongamos. Mientras sean menos de las 9, yo hago gimnasia. Si yo no vuelvo a mirar el reloj, nunca me voy a enterar de que ahora sí son las 9. Esto que parece tan obvio, en un lenguaje de programación no lo es. Yo tengo que ponerle que tengo que volver a mirar el reloj para saber si son las 9. Es decir, siempre que entro en un ciclo es esto, ¿no? Lo que se denomina un mientras, en otro lenguaje de programación, ya lo van a ver ustedes, como un while, un for, es lo que se denomina un ciclo, un bucle. Es una serie de instrucciones que se hacen repetidas veces hasta que algo suceda. Lo que tengo que poner antes del cierre del bucle es controlar si ese evento sucedió. Porque si yo no lo pongo, si yo no miro el reloj, nunca me entero y me quedo haciendo gimnasia toda la vida, porque no me entero nunca de que pasó media hora. Volvemos al caso de la obviedad en el caso del ser humano. El ser humano, aunque no mirara el reloj, en algún momento lo haría, sospecharía de que ya son las 9 porque pasó un determinado tiempo. Una computadora no va a saberlo, no va a suponer, decir, bueno, ya pasó mucho tiempo, por las dudas, vuelvo a leer el dato. No, no, le tengo que decir que lo lea. Si no lo lee, no se va a enterar nunca, no va a salir nunca de ese bucle. Quédese tranquilo que esto es una de las cosas que también vamos a repetir varias veces porque es uno de los pilares fundamentales de los programas, ¿no? Los ciclos bucles y las condiciones. Como acá, si no hay café, preparo café. O sea, acá es cuando evalúo un dato. ¿Cómo sé que hay café? Porque miré la cafetera antes. ¿Sí? Entonces, si no hay café, lo preparo. ¿Sí? Acá también, si estoy apurado, tomo un taxi. ¿Cómo sé si estoy apurado o no? Porque miré el reloj antes, si no, no puedo saberlo. No es una sensación estar apurado que la computadora puede interpretar. Vamos a analizarlo un poquito. Esto de levantarme, yo no sé si la cámara acá les tapa, no sé cómo sale, ¿no? A mí me tapa un poquito la parte de la pantalla. Ahí está, me levanto. Esta acción la puedo realizar por mi propia cuenta. ¿Sí? En este caso suponemos que uno mismo es el procesador, es quien está llevando adelante las instrucciones del algoritmo. Miro el reloj porque necesito obtener información externa mirando el reloj. Esto es como decir, necesito un dato que me dé la persona que está operando el programa. Comparo la información obtenida con un parámetro predeterminado. Ese parámetro es el 9. Yo comparo la lectura que hice del reloj contra las 9. Si la hora es menor que las 9, hago gimnasia y después vuelvo a mirar el reloj. Si no, si es igual o superior, ya pasaría a la instrucción siguiente, digamos, saltearía este proceso, porque esto lo hago justamente mientras sea menos de las 9. Acá adentro también tengo acciones que las puedo realizar por mi propia cuenta y obtengo y renuevo la información externa mirando nuevamente el reloj para volverla a comparar con el parámetro. Esta acción me cambio, la puedo realizar por mi cuenta.
Y seguimos con la segunda parte del código. Digamos, salimos de este mientras, o sea, terminamos de hacer gimnasia y me cambié. Miro la cafetera otra vez, necesito obtener información externa. En base a la información obtenida y a un parámetro de medición personal, decido si hay café suficiente o no. O sea, acá tendría que estar bien claro qué significa que hay café. Quizás yo digo, bueno, tengo un cuarto de la cafetera, una media cafetera. eh, con eso, si es así, no hago. O sea, considero que no hay café cuando hay menos de un cuarto de cafetera, supongamos. Acá no fui tan estricto con este algoritmo en particular para no hacerlo tan largo, un poco tan complejo. Pero obviamente siempre hay un parámetro determinado, aunque sea mental, aunque sea que uno mirando se dé cuenta, es decir, bueno, queda un poquito, que yo sé que con eso me alcanza, entonces si es menos de ese poquito, hago nuevo. Si no, eh, no lo preparo y me tomo lo que hay. Entonces lo importante, esta pregunta es una de las condiciones. Las condiciones son fundamentales. Este tipo de condiciones es lo mismo que cuando ustedes van a un cajero, por ejemplo, un cajero automático, y eligen depósito, extracción, consulta de saldo, eh, transferencia. Lo que están haciendo ahí es el cajero automático, que también tiene un software, tiene un programa, en función del botón que ustedes apretaron, si se apretaron una cosa, le va a mostrar otro menú, si apretaron otra, otro menú. Es una condición también. Por eso los ejes los tres pilares de la programación son las condiciones, los ciclos y las instrucciones directas. Entonces, como les decía, si considero que no hay café, lo preparo. Después me tomo el café, ya sea si acabo de prepararlo o si ya había café en la cafetera, no importa. Acá se cumplió una determinada condición, fíjense que termina con el punto acá. Si no hay café, preparo café. Pero después sigo con la instrucción de abajo. Entonces me tomo un café. Si acá había café, no lo habré preparado entonces. Lo preparé porque había. De todos modos, me tomo un café. En la instrucción siguiente dice que me tomo un café. Bien, ya nos tomamos el café. Salgo de mi casa, miro el reloj porque necesito obtener información externa, que es la hora actual. En base a la información obtenida y comparando seguramente con la hora de ingreso a mi trabajo, decido una de las dos opciones a seguir. Acá es la misma condición que arriba, cuando decíamos que si no hay café, pero acá se da una condición con dos posibilidades. Si estoy apurado, tomo un taxi, si no, me tomo un colectivo. Cuando suceden este tipo de condiciones, son excluyentes. Es decir, si se da una condición, hago una cosa. Si no se da esa condición, hago la otra. ¿Mm? No pueden hacerse las dos a la vez. No puedo tomar un taxi y subir un colectivo. ¿Sí? Y tampoco hay una posibilidad de que no se dé ninguna de las dos. Siempre se da es una de las dos, una cosa u otra. ¿Mm? Generalmente porque la pregunta es, si pasa tal cosa, hago algo. En el caso de que no pase, cualquiera sea la situación, pero eso no pasó, hago otra. Y después, bueno, bajo del transporte y entro al trabajo, que son acciones que las puedo realizar por mi propia cuenta. Entonces, en este algoritmo hay acciones, que son las acciones directas. Me levanto, hago gimnasia, me cambio, tomo un café, salgo de mi casa, entro al trabajo. Lectura de datos también. Miro la cafetera, miro el reloj. Ahí estoy leyendo datos, obteniendo información del entorno y en un determinado momento. Porque la cafetera puede ser que hoy esté vacía y mañana ya no. Entonces, cada vez que ejecute el programa, el dato que yo puedo estar leyendo es distinto. El caso, bueno, clarísimo es el del reloj. Si yo miro el reloj ahora, va a ser un determinado horario. Si lo miro dentro de 5 minutos, obviamente va a cambiar. En realidad cambia segundo a segundo. Supongamos que miro los minutos.
más o menos miro de a 5 o 10 minutos, bueno, va a cambiar constantemente, o sea que cada vez que miro el reloj el dato va a ser distinto. Y decisiones, mientras sean menos de las 9, si no hay café, preparo café, si estoy apurado tomo un taxi, si no un colectivo. O sea, estas son decisiones. En el primer caso es un bucle, o sea, es una condición también, porque yo mientras sean menos de las 9 es que estoy preguntando si son las 9 o no. Lo único que eso lo hago repetidas veces hasta que sean las 9. Las otras preguntas son decisiones directas. Si no hay café, lo preparo. Si estoy apurado, tomo un taxi y si no, un colectivo. Entonces, el diagrama de flujo, que quizás lo vean más en fundamento de programación, se representan de esta manera. Esto simplemente está puesto para que ustedes, si ven en la materia fundamentos, los diagramas con este tipo de representaciones, de figuras, lo puedan asociar a lo que es la lectura de datos. Se usa tanto uno como el otro. La decisión es siempre, sí, en todos los rombos, en todos los diagramas se utiliza un rombo. Eso implica una decisión. La lectura de datos tiene distintas formas, porque antes a veces se utilizaban de acuerdo de dónde se leyera el dato. Esto tiene en realidad, que no sé si ustedes se acuerdan o lo vieron alguna vez, una similitud con la tarjeta perforada, por eso tiene este cortecito acá. Pero bueno, es más que nada para que asocien con un diagrama de flujo con las instrucciones de un algoritmo. Entonces, acá lo vamos a ver, por ejemplo, cómo es. Acá dice inicio, es el inicio y el fin no representan nada, nada más que marcan el comienzo de un programa. Me levanto, miro el reloj y mientras sea menos de las 9, hago gimnasia. Vuelvo a mirar el reloj y vuelvo para arriba. Vuelvo a preguntarme si son menos de las 9. En algún momento va a dar que no, que ya son las 9. Entonces me cambio y sigo con el resto del programa. ¿Sí? Si no mirara el reloj, nunca me enteraría que ya son las 9 y nunca dejaría de hacer gimnasia. Cuando son las 9, dejo de ejecutar las acciones del bucle y sigo con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es, miro la cafetera, si la cafetera está vacía, preparo café. Si no está vacía, perdón, si la respuesta es que no, o sea, la cafetera está vacía, en este caso. O sea, ojo con las preguntas, que a veces también son confusas, pues yo puedo estar preguntando una cosa por la negativa. Es decir, si la cafetera está vacía, en este caso, sí, sería que está vacía, no que no está vacía. En ese caso, directamente me tomo un café. O sea, ven que la flecha apunta hacia acá, en el caso de que no. Y por el caso del sí, preparo café. O sea, hay una acción que hago solamente en el caso de que la cafetera esté vacía. Preparo café y después me tomo un café y recién después salgo de casa. Solo preparo café si la cafetera está vacía y continúo con las instrucciones del programa. Miro el reloj. Si estoy apurado, tomo un taxi. Si no, tomo un colectivo. Fíjense que acá también es una pregunta, una condición, pero con una diferencia grande. También, antes de seguir con la siguiente instrucción de preguntarme esto, que sería bajar del transporte, me planteo, tengo dos posibilidades. Que sí, que esté apurado, entonces me tomo un taxi. Y si no estoy apurado, tomo un colectivo. Fíjense que o voy por este camino o voy por este. Si voy por este, me tomo un taxi. Si voy por este, tomo un colectivo. No el camino del trabajo, ¿no? El camino del programa, me refiero. Que tengo dos posibilidades. En ningún caso puede ser que yo tome un taxi y a la vez tome un colectivo. O sea, es una o es otra. Y entro al trabajo y ahí termina el programa. Bueno, por ahora vamos a dejar acá. Después quiero ver si lo van entendiendo. Me gustaría así tener un feedback de ustedes, que me digan cómo van.
y después seguiremos adelante. O repasamos un poquito esto y seguimos adelante. Tómense su tiempo, miren el video, háganme cualquier consulta que quieren, díganme si van teniendo una idea, si más o menos, si por lo menos se entendió lo que les estoy queriendo explicar. No estoy pidiendo que ya mañana empiecen a hacer un programa, pero que más o menos me comenten si entienden algo, si no entienden nada, si hay algo que a lo mejor no expliqué bien o no fui lo suficientemente claro. Me lo preguntan, lo volvemos a ver, pero bueno, quisiera ir teniendo el feedback de ustedes para ver cómo avanzamos, dónde paramos, dónde volvemos para atrás, o si seguimos adelante. Así que bueno, espero sus comentarios.